Querido Iván Arias, director de estudios económicos de Citibanamex, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. Hola David, muy buenas noches. Todo muy bien, muchas gracias por la invitación y un saludo a todo el auditorio. Siempre es un gusto platicar contigo, Iván. Comencemos, si te parece bien, con ¿qué está pasando? ¿Por qué todo el mundo anda tan optimista en los últimos días en México? Bueno, yo pienso que pues hay algunos datos positivos que han salido y yo pensaría que eso están contribuyendo a este ambiente que mencionas, ¿no? Por un lado, empezaría con el dato de hoy que conocimos de la inflación, que ya bajó 5.8%, incluso sorprendiendo a la baja con una caída más fuerte de lo que se esperaba. Entonces yo pensaría que ese es un dato positivo, aunque pues bueno, no estamos todavía exentos de riesgos para los siguientes meses en términos de inflación, ¿no? En particular una caída más lenta de lo que se está previendo, pero por lo pronto el dato de hoy yo creo que es bueno. Si vemos datos de actividad en el primer trimestre fueron positivos, una desaceleración que se ve en febrero o marzo, pero yo creo que si vemos al trimestre en su conjunto fue un dato positivo. En términos de creación de empleos, en particular los formales, los que publica el IMSS, todavía vemos un crecimiento continuo del empleo. Nosotros calculamos, sin embargo, que hubo una ligera desaceleración en el mes de mayo, un crecimiento mensual eliminando el factor estacional de 0.4%, ligeramente menor que el de 0.5 de meses anteriores, pero sigue creciendo, ¿no? En los salarios reales también se puede tomar como un dato positivo el que siguen incrementándose. Si consideramos los salarios promedios del IMSS, crecieron 5.1% en mayo, un nivel muy elevado, aunque pues esto pudiera generar preocupaciones en el sentido de justo de la inflación hacia adelante. Pero en general yo creo que estos datos tienen un tono positivo que contribuye a este ambiente que tú comentas de cierto optimismo. Iván, desde tu punto de vista, el proceso de desinflación, por llamarlo de alguna manera, ¿ya es una tendencia o sigue empezando factores estacionales como tradicionalmente pesan en un mes como el pasado? Yo creo que eso es muy importante lo que tú comentas, ¿no? Pues sí, el decir simplemente pues que los precios cayeron 0.22% en mayo, y decir que eso por sí solo es un dato muy bueno, yo creo que no sería adecuado. Como tú dices, hay factores estacionales. En abril y mayo la inflación es Siempre es la menor. inflación más baja del año, o por lo menos debe ser la más baja del año. Efectivamente, ¿no? Incluso normalmente hay crecimientos negativos. Exactamente, y eso se atribuye específicamente a que inician los subsidios por temporada cálida en las tarifas eléctricas en las ciudades que tienden a ser muy calurosas, y esto es un fenómeno pues histórico que se repite en abril y mayo y que se compensa en octubre y noviembre, donde tradicionalmente vemos las inflaciones mensuales más elevadas porque se retiran justo estos subsidios. Entonces, sí es muy importante lo que tú señalas de que hay que excluir estos factores que son estacionales. Incluso yo también puliría un poquito estos datos recientes por sorpresas positivas en los precios de los productos agropecuarios, que Ujú. como sabemos, dada su volatilidad, en cualquier momento puede haber algún fenómeno meteorológico que los afecte y que llegue un repunte de los mismos, ¿no? Si vemos, no, perdón. Dime, te escucho. No, y bueno, en ese sentido, insisto, sí, los datos son buenos. Si vemos la inflación de mercancías continúa disminuyendo, sí vemos una tendencia clara ahí a la baja. Sin embargo, pues esta continúa pues bastante elevada, ¿no? Si vemos el dato de mercancías alimenticias, sí, una inflación de 11.4%, por donde se vea claramente es todavía una inflación muy elevada, ¿no?
Y si vemos también la parte de servicios, que yo diría es, en mi opinión, la principal preocupación, Ujú. pues todavía no disminuye, ¿no? Se encuentra ahí estancada entre 5.4 y 5.5 a tasa anual, un nivel relativamente elevado para este componente, y que si consideramos la tendencia del mercado laboral, del consumo, pues todavía se va a mantener en esos niveles por algunos meses, ¿no? Y es un riesgo al alza para esta trayectoria de la inflación hacia adelante. ¿Cuándo podríamos empezar a sentir ya o a ver que la inflación pues, regresa a la meta a la venta de Banco de México? Porque sí, 5.84 suena muy bien, pero es el doble de la meta del Banco de México y 70% arriba del máximo tolerable, ¿no? Exactamente, ¿no? Yo creo que de eso es importante lo que acabas de comentar. El objetivo de Banco de México específicamente es 3.0 en el mediano plazo, con un rango de variabilidad que va de 2 a 4, en el sentido de que, bueno, pues no estarían tan incómodos si estuviera fluctuando en ese rango. Nosotros pensamos, de hecho, que difícilmente de aquí al cierre del próximo año nos encontremos por debajo de ese nivel de 4%, que es el límite superior, como tú bien señalas. Nosotros pensamos que la disminución permanecerá de aquí al cierre del próximo año, pero apenas dará para que cerremos este año en 5.2, 5%, y hacia el cierre del próximo año en 4%, ¿no? Comentaría que de hecho el promedio histórico de los últimos años es más bien una inflación de 4.4% anual. Entonces, ubicarse por debajo de eso ya sería una relativa ganancia, y no vemos condiciones para que baje más allá. Todavía muy lejos de aquel que fue 2016, ¿no? Cuando la inflación fue de poco más del 2%. Sí, exactamente. Sí, yo no veo, diría, condiciones para que caiga la inflación tanto, sobre todo la subyacente, ¿no? De repente puede haber alguna circunstancia que haga que los precios energéticos caigan mucho, o que los precios de algunos frutas y verduras caigan mucho, y entonces circunstancialmente en algún mes cae mucho la inflación, y por debajo, si quieres, del 3%, pero que la subyacente que elimina esos factores volátiles eh, llegue a esos niveles de forma sostenida, pues lo vemos bastante difícil. Sí, la verdad es que se ve muy difícil el control de la inflación. Y desde tu punto de vista, ¿cuál debe ser cómo deben ser las decisiones de política monetaria, las que siguen? ¿Cuál es la siguiente? Bueno, nosotros pensamos que, a pesar de que la inflación no haya llegado, se encuentra todavía algo lejana de la meta de Banxico, hacia cierre de año el panorama que estamos previendo es de una recesión aquí en México, ligera, eso sí enfatizaría, ligera, de corta duración, pero al fin y al cabo caídas del PIB en el tercer y cuarto trimestre, una inflación que estaría a la baja. O sea, ¿y cómo terminaría, perdón que te interrumpa, ¿y cómo terminaría el año? O sea, Nosotros estimamos sí. en 1.9% el PIB, el promedio de 2023 respecto al promedio de 2022. Está muy lejos del 4%. Sí, no me sorprendería mucho si acabáramos en 2 o poquito arriba del 2, pero más allá de un 2.5%, sí lo veo bastante difícil, dado el panorama que se ve con unas tasas de interés tan elevadas aquí en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo verías tú las decisiones de política monetaria? Porque hay quienes dicen, es que Banco de México ya debería comenzar a disminuir la tasa, y algunos otros que no le entienden a Victoria Rodríguez dicen que ya anunció el fin del alza de tasas. Yo más bien dijo que se iban a quedar altas un buen tiempo, por justamente lo que hablábamos de la inflación.
Sí, no, la semana pasada yo creo que fueron muy enfáticas la gobernadora e incluso las subgobernadoras Galia Borja e Irene Espinosa en que pues casi garantizaron que se mantendrá la tasa en el nivel actual de 11.25 al menos de aquí a septiembre, ¿no? Sin descartar incluso algunos miembros de la Junta algún incremento adicional en caso de que se deteriorara el panorama para la inflación. Sin embargo, sí diría el escenario central sería ver tasas constantes de política monetaria de aquí hacia el cuarto trimestre y en una circunstancia de una recesión en México y en Estados Unidos, con la inflación pues acercándose a 5%, con una tendencia clara a la baja, aunque no haya alcanzado la meta, pensamos que sí podría Banxico considerar empezar a recortar la tasa de interés. Diría que en periodos anteriores de ciclos de recorte, pues tampoco es que la inflación haya estado en el rango de variabilidad de Banxico. Sí, muy pocas veces ha estado en el rango de Banxico. Muy pocas veces en su historia. Exacto, entonces no ha sido una condición necesaria para que Banxico empiece a recortar la tasa y de ahí que nosotros pensamos que hacia cierre de año las condiciones podrían ser suficientes para que empiecen a recortar de forma muy cautelosa la tasa de interés objetivo. Sí, yo no lo veo por lo menos hasta el último trimestre del año. Sí, totalmente de acuerdo, nosotros lo vemos hacia diciembre y a mí si me apuras tantito, sería por ahí de marzo. Sí, te diría que después de los señalamientos de la Junta de Gobierno la semana pasada, vemos un poco más riesgos a que fuera en el primer trimestre del próximo año respecto a que fuera antes de diciembre. Sí, no, yo no lo veo antes de diciembre porque hay muchos que dicen, no, ya van a empezar a disminuir. Yo no lo veo porque además las condiciones no se prestan para que así sea. Iván, te agradezco muchísimo la llamada, que te vaya muy bien. Muchísimas gracias, David, por la oportunidad de platicar contigo y con el auditorio. Muchísimas gracias a ti. Buenas noches.